Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les tiene mucho cariño, Jorge Tapia. Y reciban la bendición del Padre Celestial. En esta ocasión vamos a darle continuación a la serie de videos que estamos publicando y que se basan en los portentosos viajes de Cristóbal Colón, que partieron en dos mitades la historia de la humanidad. Recordarán que en el primer capítulo hicimos referencia acerca de los antecedentes de los viajes de Cristóbal Colón. O sea, cómo se vivía en Europa y cuáles fueron los motivos que indujeron a los reyes de España a patrocinar el viaje de Cristóbal Colón hacia lo desconocido, hacia donde no había nada, según se creía. En esos viajes de exploración, porque sabrán ustedes, recordarán que en ese primer capítulo hablamos de las precariedades que había en Europa, y cuando Marco Polo viajó desde Italia hacia el lejano oriente, hacia la India, China y Japón, y encontró especias, encontró brújula, encontró tela de seda, encontró porcelana china, encontró pólvora y muchos artículos y productos y frutos que fueron de vital importancia para los europeos, y que luego esos viajes fueron de entre los años 1271 y 1295, pero que después, en el año 1493, los musulmanes turcos tomaron la ciudad de Constantinopla e impidieron el paso de las caravanas hacia el lejano oriente, por lo que los europeos, ya no Marco Polo, sino otros comerciantes y exploradores europeos que siguieron la ruta de Marco Polo, siguieron comercializando hasta que los turcos dijeron: por aquí no pasan. Entonces tuvieron que darle la vuelta a la África, a los países árabes, a la India para llegar. O sea, se triplicó la distancia de los viajes, porque entonces, en vez de irse desde Italia hacia la China en una línea prácticamente recta, tenían que darle la vuelta al África, hacer un viaje larguísimo, un viaje que duraba 3 años, ida y vuelta. Y por eso ya los europeos eran adictos a los productos del lejano oriente, necesitaban la tela de seda, necesitaban las especias para sazonar la carne, no solamente para agregarle un sabor exquisito a la carne, sino para preservarla por más tiempo, porque las especias, cuando se sazona la carne con especias, pues la carne dura más tiempo y no se pudre. Eso lo recordarán ustedes, que eso fue en el primer capítulo. Pero en el año, como dijimos, en el año 1453, los turcos impidieron ese comercio. 39 años antes del descubrimiento de América se interrumpió la ruta de las caravanas desde Europa hacia el lejano oriente. Entonces es ahí cuando aparece Cristóbal Colón, y eso ya lo tratamos en el capítulo número 2, que fue el primer viaje de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón le propuso que en vez de viajar en dirección este, en vez de dirigirse hacia el este, ese larguísimo viaje, dando la vuelta al África, ese larguísimo viaje, Cristóbal Colón planteaba que era mejor irse en dirección oeste, que viajando en dirección al oeste, la China estaba más cerca, porque como el viaje hacia el este era tan lejos, así que estaba la China por el otro lado del mundo, por abajo, Colón calculaba que viajando hacia el oeste quedaba más cerca. Colón estaba equivocado, porque el mundo es mucho más grande de lo que él pensaba que era. Pero no dejaba de tener razón en cuanto a que si se viajaba hacia el oeste, en dirección oeste, por el Océano Atlántico, hoy Océano Atlántico, que antes le llamaban Mar de las Tinieblas, pues también se podía llegar a la China y a la India y al Japón, viajando hacia el oeste, cosa que nadie creía. Pero Cristóbal Colón no sabía que en el medio del camino entre Europa y el lejano oriente está atravesado, en el mismo medio del camino, el continente americano, que en el resto del mundo nadie sabía que existía el continente americano.
ni en Europa, ni en África, ni en el Asia. Nadie, no había una sola persona que tuviera conocimiento de que existía el continente americano. Y cuando Colón llegó el 12 de octubre a la isla de Guanajaní, en el archipiélago de las Bahamas, descubrió América, aunque muchos digan que no, porque había gente, señores, descubrió América. Porque el mundo entero no sabía que América estaba ahí. Fue Cristóbal Colón el que dijo, miren, aquí hay tierra y aquí hay gente. Colón descubrió América ese 12 de octubre de 1492 y explorando bajó navegando hacia el sur y descubrió la isla de Cuba como 14 días después, el 28 de octubre de 1492, 16 días después de haber descubierto Guananí, llegó a Cuba el 28 de octubre de 1492. Y en Cuba, como él está viendo que hay muchas islas, pensó que a lo mejor él había llegado al Japón, porque el Japón, saben ustedes que es un archipiélago. Colón fue navegando por la costa de Cuba y llegó hasta la mitad de la isla y se devolvió explorando la isla de Cuba y bajó por el Caribe y llegó hasta un poco más adelante de La Habana. Y al ser Cuba una isla tan grande, Cristóbal Colón pensó que esa era una península de la India y por eso le llamó indios a los nativos de la isla de Cuba y de las otras islas vecinas. Pero al ver que hay tantas islas, pensó que a lo mejor él había llegado al Zipango, que era como se llamaba el Japón, Zipango. Al preguntar Zipango, esto es Zipango, ¿dónde está Zipango? Haciendo señas porque nadie entiende a nadie, ahora hablan diferentes idiomas. Los taínos de Cuba, cuando le preguntan por Zipango, pensaron que le estaban preguntando por Cibabo, que es el nombre de la isla nuestra, de la isla que hoy se llama Isla de Santo Domingo o Isla Hispaniola. Y cuando él pregunta Zipango, dice, oh, Cibabo. Y entonces señalaron hacia el este. Dijeron Cibabo, como que para allá es que está Cibabo. Entonces Cristóbal Colón partió desde la isla de Cuba en dirección este, navegando en dirección este, a bordo de 3 carabelas y con una tripulación compuesta por 90 hombres, y descubrió la isla, llegó a la isla de Cibabo, la descubrió el día 5 de diciembre del año 1493. A esa isla Cristóbal Colón le puso el nombre de La Española. Pero como los primeros cronistas casi todos eran sacerdotes, que hasta la misa la oficiaban en idioma latín, todo lo escribían en latín, pues en vez de escribir La Española en los reportes que ellos hacían, las informaciones, porque esos primeros cronistas informaron acerca de los nombres de los ríos, de las montañas, de los árboles, de los animales, todo. Ellos daban un informe general y se referían a la isla Hispaniola, con H en latín. Y por eso a nuestra isla se le llamó tanto Isla La Española como La Hispaniola durante muchísimo tiempo. Pues bien, eso fue el primer capítulo, pero ahora vamos a ir al tercer capítulo de esta serie, que está basado en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Les recomiendo que vayan y vean esos 2 anteriores capítulos para que entren en contexto y comprendan mejor lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de desarrollar este tema, por favor, quiero sugerirles que se suscriban acá. Suscríbanse aquí en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Necesito del apoyo de ustedes. Este proyecto educativo crece en la medida en que ustedes lo apoyen. Por favor, no se conformen con solamente ver los videos. Suscríbanse, que eso es gratis. Suscríbanse, denles likes, compártanlo con sus amigos. Hagan comentarios, comenten lo que les gusta, y si hay algo con lo que ustedes no están de acuerdo, plantéenlo. Digan, Jorge, no estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste respecto a tal cosa, porque fulano de tal en tal libro dice esto y esto, que es diferente a lo que tú dices. Entonces nosotros confrontamos las fuentes, porque los que estudiamos los hechos del pasado, recuerden ustedes que nos basamos en fuentes que se contradicen. En muchas ocasiones se contradicen las fuentes.
Y es a nosotros a lo que nos toca comparar lo que dice este, lo que dice el otro, para determinar cuál de los dos está más apegado a la verdad histórica. O sea que de una manera respetuosa es bienvenida. Los comentarios son bienvenidos y las contradicciones son bienvenidas, porque para eso estamos, para llegar a la verdad. Pues bien, no nos consideramos dueños de la verdad histórica. Después de haber llegado a España, Cristóbal Colón, el 15 de marzo del año 1493, varios meses después, los reyes le patrocinaron un segundo viaje. Pero en esta ocasión, Cristóbal Colón no zarpó a bordo de una nao y 2 carabelas, y acompañado de una tripulación de 90 hombres, sino que ese 25 de septiembre del año 1493, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de Moguer al frente de 17 barcos, en los que iban más de 1.500 personas, en dirección a la isla de Santo Domingo, o isla La Española, como se llamaba en ese entonces, con la intención de quedarse a vivir definitivamente, con la intención de fundar una colonia, la primera colonia europea en América. Fue fundada en esa isla que los nativos llamaban Cibabo, pero también le llamaban Babeque y también le llamaban Bohío. Busquen la información al respecto en los anteriores capítulos. O sea, nuestra isla tenía 3 nombres porque estaba poblada por taínos, por ciguayos y por macoriges. Y cada uno hablaba un idioma diferente y cada uno le tenía un nombre diferente a nuestra isla. Pues bien, Cristóbal Colón, volvemos a decirlo, partió desde España en su segundo viaje el 25 de septiembre del año 1493. Bajó, como debía hacerlo, desde España hacia las Islas Canarias, porque es ahí donde a partir de las Canarias los vientos soplan en dirección oeste de manera fija. Y es más cómodo y más rápido la navegación si se baja desde Europa hasta las Islas Canarias, frente a la parte noroeste de África, y a partir de ahí dirigirse hacia el oeste, que la corriente marina y los vientos soplan directamente desde esa parte del África hasta el Caribe. Pero al llegar a las Islas Canarias, Cristóbal Colón se percató de que lo estaban acechando, que lo habían estado persiguiendo una cuadrilla de barcos de guerra franceses, quizá con la intención de apoderarse de las cartas de navegación de Cristóbal Colón. Como ya en Europa se sabía que Cristóbal Colón había descubierto un nuevo mundo, pues los franceses parece que intentaron apoderarse de las cartas de navegación para ellos también irse a la aventura por ahí. Entonces Cristóbal Colón, en vez de partir hacia el oeste desde las Islas Canarias, lo que hizo fue que continuó varios días navegando en dirección sur, y cuando perdió de vista a los barcos franceses, quizá en la noche, entonces ahí doblaron y se fueron rápidamente en dirección oeste y se le perdieron a los franceses. Cristóbal Colón arribó a la isla de la Trinidad. Isla Trinidad fue el primer lugar de las Antillas Menores donde llegó Cristóbal Colón, porque al ir de Islas Canarias directo podía llegar a la isla, o sea, navegando hacia el oeste, podía llegar directo a la isla La Española. Pero al navegar más al sur, pues entonces llegó en el Caribe un poco más al sur también, y por eso llegó a las pequeñas Antillas, a la isla de Trinidad. De ahí siguió subiendo de isla en isla y fue poniéndole nombre a todas esas islas, que Marigalante, Guadalupe, San Juan, San Cristóbal, Isla de la Curación, que hoy se llama Curazao, la Isla de la Curación. Que por cierto, cuando llegaron a la isla de Guadalupe, Cristóbal Colón se dio cuenta de que los caribes, que eran caníbales, que eran antropófagos,
que comían carne humana, tenían a varios indígenas prisioneros y había uno que lo tenían amarrado ya listo para meterlo en la candela vivo y cocinarlo en la hoguera. Y Cristóbal Colón y sus hombres le arrebataron esos prisioneros a los caribes y le salvaron la vida. Los subieron en los barcos y esos taínos, que eran taínos, le dijeron que ellos procedían de una isla que estaba más al norte. Entonces Cristóbal Colón, bajo las indicaciones de esos taínos, siguió navegando hacia el norte y llegó a la isla de Puerto Rico el 19 de noviembre del año 1493. Descubrió la isla de Puerto Rico, que era donde procedían los taínos que habían sido capturados por los caribes. Pero Cristóbal Colón no se detuvo en Puerto Rico porque la encomienda que le habían dado era que fundara una colonia en la isla La Española. Por eso continuó y 3 o 4 días después llegó a donde él había dejado a varios marinos náufragos al fuerte de la Navidad. Recordarán ustedes que Cristóbal Colón, cuando estaba explorando en su primer viaje, 20 días después de haber descubierto la isla, el 5 de diciembre de 1492, pero el 25 de ese mismo diciembre de 1492, el barco, la nao Santa María, chocó con unos arrecifes coralinos, se les rompió el fondo y la nao naufragó. No se hundió completamente porque fue en unos arrecifes que chocó, pero el barco quedó inservible y por lo que Cristóbal Colón tuvo que regresar a España y dejar 39 hombres en nuestra isla La Española, porque no cabían en las dos carabelas que eran capitaneadas por los hermanos Pinzón, Vicente Llanes Pinzón y Martín Alonso Pinzón. Pues Cristóbal Colón regresó con 17 barcos, recuerden, no 3 carabelas, eran 17 barcos y más de 1.500 personas. Regresó y encontró que los taínos habían destruido el fortín de la Natividad, que había sido construido con algunas tablas y palos del barco naufragado, y se enteró de que los taínos, que el cacique Caonabó y sus hermanos, los caciques Atuey y Mairení, habían atacado a los españoles que se habían quedado en el fortín de la Natividad, porque estos se dedicaban a robar comida y a galantear a las mujeres y a violar mujeres. Entonces los taínos los atacaron y los mataron a todos. Cristóbal Colón, al llegar ahí y encontrar que todo estaba destruido, pues se devolvió. Entonces, navegando nuevamente en dirección este, se devolvió hacia el este por la costa norte de la isla La Española, y al llegar a lo que hoy es la provincia de Puerto Plata, ahí encontró un lugar apropiado para fundar un pueblo y fundó la villa de La Isabela. Esa villa de La Isabela, fundada por Cristóbal Colón, fue donde se establecieron, se desembarcaron, y luego Cristóbal Colón continuó hacia el interior, explorando el interior de la isla, y fundó otros pueblos. Fundó Santiago, fundó la Concepción de la Vega Real, fundó la Santa Cruz del Cotuí, fundó varios pueblos en el camino, en lo que hoy es el Cibao. Y ahí se quedaban las familias que llegaron con él. Esos inmigrantes europeos, por no decir invasores, porque realmente ellos llegaron a tierra ajena y se establecieron y se adueñaron de eso ahí, llevaron en esa ocasión los primeros 15 caballos que llegaron a América, las primeras 15 reses, los primeros 9 puercos, como también llevaron chivos, conejos, gallinas, gatos, perros. Llevaron muchos animales domésticos y llevaron también frutas, llevaron semillas de naranja, de limón, llevaron orégano, llevaron muchas cepas de plátano de las Islas Canarias, llevaron cepas de caña para sembrar caña también. Llevaron cebolla, zanahoria, remolacha, muchos frutos que ellos sembraron. La mayoría
se cosecharon sin problema, crecieron sin problema, pero no fue así como el caso del trigo y la cebada que ellos llevaron para elaborar pan. Llevaron trigo, sembraron trigo, pero eso no creció. Pero sí creció el arroz, sí crecieron los plátanos, la caña y los otros vegetales y frutas que él llevó. Pues bien, Cristóbal Colón en la Villa de la Isabela iba a ser el virrey, porque se había acordado en las capitulaciones de Santa Fe que todas las tierras que Cristóbal Colón descubriera, él sería nombrado virrey en nombre de España y se le concedería un 10% de todo lo que se obtuviese, de todas las riquezas que se obtuviesen en esas colonias que se iban a ser fundadas. Pero los reyes católicos no le concedieron eso enseguida, por lo que tuvo que conformarse con el cargo de gobernador de la colonia de Santo Domingo. Colonia española de Santo Domingo, que estaba situada en la isla La Española. Ahí vivió Cristóbal Colón durante 3 años, desde el año 1493 hasta el año 1496. Ahí estaba su casa en la Villa de la Isabela, donde también había una iglesia donde fue oficiada la primera misa en el continente americano. Fue construido el primer polvorín, el primer ayuntamiento, la primera iglesia y muchas casas, algunas de madera y otras de piedra. Era una villa, no era una gran ciudad, sino una villa, un caserío. Pues los indígenas atacaban con frecuencia a los españoles porque eran invasores. Los reiteramos, los atacaban. Cristóbal Colón le hizo resistencia a los ataques de los taínos. Cuando estaba en el centro de lo que hoy es el Cibao, en la parte central de lo que hoy es la República Dominicana, Cristóbal Colón capturó al cacique Bonao y le preguntaba que dónde había oro. El cacique Bonao se negaba a decirle dónde había oro. Y al negarse, pues Cristóbal Colón dio la orden de que lo amarraran en un palo y lo quemaran en la hoguera. Le pusieron leña debajo y lo sacrificaron, lo quemaron vivo. Lo mataron de la peor manera al cacique Bonao. Así es que cuando ustedes les digan que Cristóbal Colón era bueno, pero que los malos eran los que andaban con él, no. Había buenos y malos. Había buenos y malos, pero Cristóbal Colón era muy mentiroso. Cristóbal Colón era ladrón porque reportaba menos cantidad del oro que él conseguía en América y lo chivatearon, lo delataron y por eso los reyes católicos no confiaban en Cristóbal Colón. Era esclavista. Le decían que le prohibieron que capturara indígenas, esclavos, la reina, y aún así él capturaba taínos, caribes, ciguayos y los vendía en Europa. O sea, él era muy desobediente, por eso los reyes católicos no confiaban en él y por eso los reyes católicos le negaron el nombramiento de virrey, porque no confiaban en él. Decían, si le damos este poder a este hombre, después él se va a declarar independiente de la autoridad de la corona española. Y por eso lo mantuvieron a soga corta, amarrado a soga corta a Cristóbal Colón. Estando en la isla La Española, Cristóbal Colón regresó a Cuba en el año 1493. Regresó a Cuba, explorando Cuba y estando por donde hoy está la ciudad de La Habana. Los taínos le dijeron que al sur, en dirección sur, hay una isla grande que se llama Jamaica. Entonces Cristóbal Colón bajó desde lo que hoy es La Habana, bajó navegando en dirección sur Franco y varios días después llegó a la isla de Jamaica, descubrió la isla de Jamaica el 4 de mayo. El 4 de mayo, pero no en el año 1493, sino en el 1494. Recuerden que él llegó en el 93, pero se mantuvo durante 3 años explorando los alrededores. Y
fundó allí, también declaró esa isla como una posesión española. Cristóbal Colón regresó a España y llegó el 25 de septiembre del año 1496. Perdón, el 11 de junio fue que llegó. El 11 de junio de 1496 regresó Cristóbal Colón a España, después de haber fundado la Villa de la Isabela, que era la capital de la colonia española de Santo Domingo, situada en la isla La Española. Colón se fue a España a reclamar el título al que se había acordado legalmente, porque fue un contrato, no fue un contrato de boca, no, fue un contrato que si usted descubre, usted será virrey, y no le concedieron eso. Entonces ahí empezaron los pleitos, lo que se conoce como los pleitos colombinos. Cristóbal Colón se pasó los últimos 14 años de su vida reclamándole a los reyes católicos que lo nombraran virrey. No le concedieron esa petición, no se la concedieron porque no confiaban en él. En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los viajes, el tercer y cuarto viaje de Cristóbal Colón, que será ese el cuarto capítulo. Pero antes les sugiero que miren los videos que están aquí arriba, porque los dos anteriores videos, para que le den continuidad, ya van los dos anteriores videos, que es el número 3, y entonces la próxima semana vamos a hacer referencia al cuarto capítulo. Así es que, antes de despedirme, se me estaba quedando un detalle fuera, y es que en el año 1493, cuando Cristóbal Colón llegó y fundó la Villa de la Isabela, prohibió que los españoles se casaran con las taínas, porque había ya españoles que estaban casándose con las indígenas y estaban embarazándolas, y resulta que cuando un español se casaba con la hija de un cacique, ese español se convertía en cacique. Y eso Colón no lo aceptaba, no aceptaba ninguna otra autoridad que no fuera la de él. Entonces, debido a eso, a esa prohibición, hubo un alzamiento de españoles en contra de Cristóbal Colón y hubo una guerra civil entre los españoles en la colonia de Santo Domingo. El capitán Francisco Roldán se insurreccionó contra Colón. Y había dos bandos, el bando de Francisco Roldán y el de Cristóbal Colón. No solamente porque les impedían el casamiento con las taínas, sino porque Cristóbal Colón era muy cruel. No solamente con los taínos, no, también con los españoles. Por cualquier reclamo, por cualquier queja, Cristóbal Colón ahorcaba españoles, les cortaba orejas a los españoles, les cortaba lenguas a los españoles. Y por eso había mucho descontento, además de que a ellos se les ofreció la gloria aquí. Y cuando llegaron, lo único que encontraron fue casabe, batata y yuca. Porque el oro no apareció en la cantidad con que a ellos le habían pintado, le habían ofrecido. Como que iban a encontrar oro cada vez que patearan una piedra. Y el descontento hizo que una gran parte de los españoles se insurreccionaran. Cristóbal Colón regresó a España y dejó a Roldán regado, incómodo. Roldán y sus hombres regresó a España y dejó a su hermano Bartolomé Colón con el cargo de gobernador de la colonia de Santo Domingo en su ausencia. Y le dijo que buscara un mejor lugar para fundar la capital de la colonia, porque en la parte norte es peligrosa la navegación, porque lejos en el mar van navegando los barcos y cuando menos los están esperando, chocan con un peñón, se encallan en un banco de arena. Y Cristóbal Colón le dijo que buscara un lugar donde hubiera agua más profunda para que fundara la capital, porque ya varios barcos habían zozobrado en esa área. Recuerden que el primero que se hundió fue la nao Santa María de Cristóbal Colón, capitaneada por Cristóbal Colón.
Entonces, mientras Cristóbal Colón iba rumbo a España, su hermano Bartolomé Colón navegó en dirección este, dándole la vuelta por lo que hoy es Punta Cana, dándole la vuelta a la isla por esa punta, y volvió entonces en dirección oeste, navegando hacia el oeste, al llegar a la desembocadura del río Ozama, un río muy profundo, un río navegable, y donde el mar en la misma orilla, en los mismos acantilados, tiene 20 pies de profundidad. Se dio cuenta de que ese era el lugar propicio para fundar una ciudad, y por eso fundó ahí Bartolomé Colón el 4 de agosto del año 1494, el 3 de agosto, perdón, de 1496, 4 años después del descubrimiento de América. En 1496 fundó Bartolomé Colón la villa de la Nueva Isabela, que pocos años después, ya para 1502, se le cambió el nombre por Santo Domingo de Guzmán, capital de lo que hoy es la República Dominicana. La semana que viene vamos a detallar acerca del tercer y cuarto viaje de Cristóbal Colón. Los esperamos acá, pero antes les recuerdo que deben suscribirse acá en mi canal El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, comenten, recomiéndenle estos videos de temas de historia, de folclore, de literatura que estamos desarrollando, de cultura general que estamos desarrollando. Señores, apóyenme, que para que este canal crezca, para que YouTube lo importantice, necesito del apoyo de ustedes. Este proyecto que hacemos a favor de ustedes, necesitamos que ustedes nos apoyen, dándonos like, compartiéndolo en los grupos de la gente que le gusta literatura, a los que le gusta historia, a los que le gusta folclore. Hay temas adecuados para esos grupos. Se les quiere mucho, que el Señor los bendiga y reciban un fuerte abrazo nuevamente.